Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hoy tenemos una entrevista muy especial en el canal. Hoy por primera vez nos acompaña en el canal el astrólogo español tradicionalista y cofundador de la Escuela Astrológica Tradicional Española Logos Astrológicos. Damas y caballeros, hoy con nosotros por primera vez el señor Albert Masdeu. ¿Cómo está, Albert? ¿Todo bien? Pues sí, genial. Aquí encantado de estar contigo. Ya tuvimos una conversación antes de esta charla y la verdad es que, bueno, yo soy un seguidor de tu canal. Prácticamente todo lo que veo en astrología a través del canal de YouTube. Sigo tus vídeos muy habitualmente. Incluso hemos utilizado en el grupo de Logos Astrológico varias veces algunos de tus vídeos que tienen, pues yo entiendo que una gran calidad. O sea que en general, dadle abajo para suscribiros, porque siempre vienen cosas muy interesantes de parte de Fernando Raúl. Yo lo veo bastante a menudo. Muchas gracias. Yo aportando mi pequeño granito de arena a la comunidad astrológica, ¿verdad? Y como usted sabrá, hay mucho... A mí no me gusta decir esto, pero es la verdad. O sea, hay mucho trabajo que hacer y de verdad hay muchas cosas que todavía tienen que esparcirse y tienen que darse a conocer en el mundo astrológico hispanoparlante, ¿verdad? Que lamentablemente pues no hay mucho material de calidad allá afuera a través del cual los estudiantes pueden pues seguir construyendo y aprendiendo lo que es pues el logos astrológico, como ustedes le llaman a su escuela. Y de verdad, gracias a usted y a sus socios por contactarme, porque vi su trabajo y de verdad es muy bueno y también es de muy buena calidad. Y Albert, Bueno, me alegro mucho. y Albert, o sea, estamos aquí para hablar de astrología, específicamente de pues, un prisma tradicional. Pero antes que empecemos, generalmente a mí me gusta comenzar estos primeros encuentros con personas que vienen a mi canal por primera vez, conociendo un poco de su vida, ¿verdad? Y yo le quería preguntar a usted, o sea, cómo comenzó su camino por la astrología y cómo llegó a donde está hoy en día en su práctica astrológica tradicional. Bueno, pues yo creo que como la mayoría de la gente que hemos de alguna manera proyectado nuestra tarea a una profesión, como es la profesión de la astrología, que en estos tiempos pues está mal comprendida, ¿de acuerdo? Pues de una manera bastante tortuosa. Yo procedo de una familia muy marcadamente académica. O sea, mi padre era catedrático de instituto, estudió en la universidad, era científico, o sea, su formación era científica, mi madre era maestra de escuela, y de alguna manera yo provengo de un ambiente pues, en el que de alguna manera el conocimiento libresco pues, estaba muy presente dentro del entorno en el que me desenvolvía, ¿no? Y desde muy pequeño pues, siempre estuve interesado por esas cuestiones. Fue un ambiente muy positivista, racionalista, humanista en muchísimos términos y en muchísimos aspectos. Y a lo largo de los años, desde muy pequeño, pues estuve en contacto sobre todo pues, con la ciencia, sobre todo la química, la física que enseñaba mi padre, la filosofía y en general, pues era un ambiente que yo entiendo que era muy nutridor, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del tiempo yo empecé a estudiar Bellas Artes, ¿no? Y después de estudiar Bellas Artes, pues me decanté por la filosofía, empecé a estudiar filosofía y sobre todo, pues aquello que a mí más bien me llamó la atención desde el primer momento, pues fue la filosofía de los primeros físicos griegos y la filosofía antigua. La filosofía de Grecia, estudié a los presocráticos, estudié a Platón, Aristóteles, los neoplatónicos, las escuelas gnósticas, y en general pues era un campo que a mí me resultaba fascinante y bueno, en la universidad pues recibimos muchos inputs, ¿de acuerdo? La verdad es que también tuve mucha suerte porque tuve profesores que eran grandes estudiosos, grandes filólogos, no solamente grandes filósofos, que le tenían muchísimo respeto a la tradición. Y en ese aspecto, pues yo creo que fui nutrido de manera conveniente en todas esas materias, ¿no?
Y luego, por otro lado, pues también tenía, pues eso, por mis raigambres, o sea, por lo que son mis raíces, mi casa 4 en Leo, regida por lo tanto por el Sol, proyectada a casa 9, ¿de acuerdo? Una casa, un Sol en Capricornio, y de alguna manera, pues orientado a lo que representaba pues, la filosofía. Y sobre todo, luego con posterioridad, pues me interesó mucho la epistemología y la filosofía de la ciencia, y el estudio de los viejos paradigmas que acabé por descubrir que en realidad no eran tan viejos, que están muy presentes en el desarrollo de la ciencia posterior. Y después, cuando estuve a punto de terminar la carrera, pues enseñé en la universidad durante un periodo de tiempo muy corto. Y bueno, lo que yo enseñaba tenía que ver sobre todo con epistemología y filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, respecto del mundo antiguo, en la universidad, o al menos en la Facultad de Filosofía, había como una especie de gap, ¿no? Había una especie de vacío en cuanto a lo que implica las aplicaciones técnicas que tenía la epistemología o la ciencia de aquel tiempo, ¿no? O sea, realmente vemos un desarrollo formidable, ¿de acuerdo?, del conocimiento a partir de la metafísica y a partir de la filosofía de aquellos antiguos sabios, pero de alguna manera había como una especie de bruma respecto de cuáles eran las aplicaciones o qué aplicaciones técnicas se desarrollaron en aquella época vinculados a la ciencia que se practicaba en aquel momento. Y de alguna manera donde encontramos el punto pues, más hermoso y más sofisticado de cómo eso de alguna manera se encarnó o se estableció o se engranó en la vida cotidiana de la gente de aquel lugar, pues era la astrología, ¿no? Entonces, claro, en un primer momento, pues con todas las prevenciones correspondientes, pues empecé a leer textos, bueno, que tenían unas resonancias astrológicas muy llamativas, ¿no? Entonces, mi camino hacia la astrología, que ha durado muchos años, porque durante muchos años no puse a la astrología en un primer lugar, sino en un lugar bastante secundario respecto a lo que representaban mis estudios, pues paulatinamente fue calando y calando y calando de una manera potencial, de una manera virtual, hasta que a lo largo de estos últimos 5 o 6 años, a partir de una experiencia vital que fue muy impactante para mí, un contacto con una persona que me cambió la vida considerablemente, pues de alguna manera volvió a aparecer la astrología de manera muy señalada y de alguna forma generó una reacción en cadena que me puso en el camino de ejercer como astrólogo y sobre todo de tratar de aplicar todo lo que tenía que ver con los estudios que yo había practicado en mi juventud y a lo largo de los años luego con posterioridad y empezar a mostrar pues la aplicación tal y como yo entiendo de lo que es la astrología de aquel tiempo, ¿no? Con lo cual mi primera entrada fue a través de la astrología griega, de la astrología del periodo helenístico, primero pues muy temprano y luego el periodo helenístico tardío, ¿no? Y obras como las de Manilio, obras como las de Vettius Valens, obras como las de Pablo Alejandrino, como Firmico Materno, pues que tuvieron mucha influencia en esos primeros momentos y más que para el ejercicio de la astrología, aquello a lo que iba yo más dirigido era al estudio filológico, filosófico y científico de esos materiales. Lo que pasa es que tienen una aplicación tan maravillosa y una aplicación práctica tan formidable que desde el primer momento pues ya prácticamente empecé a ejercer, ¿no? Claro. Y una con el paso del... pregunta, Albert, sí. con esta afición astrológica que desarrolló en su vida académica, ¿hubo algún roce con los coetáneos académicos? ¿Hubo alguna fricción o hubo alguna separación? Pues si tengo que decirte, fue todo lo contrario. Genial, o sea, eso suena genial. Fue todo lo contrario. O sea, en realidad en la universidad había mucho interés en rehabilitar textos antiguos en aquel tiempo. Por ejemplo, la obra de Aristóteles era una obra que en esos momentos estaba siendo revisitada, ¿no?
Los textos, por ejemplo, de Werner Jaeger, que fue un estudioso muy importante de mediados del siglo XX, en esos momentos estaban de muy candente actualidad. Mi profesora de ontología pues era Teresa Oñate, que había hecho unos estudios verdaderamente muy profundos y muy recomendables acerca de la obra de Aristóteles. Y por parte de los profesores lo que había es mucho interés en fomentar precisamente a los estudiantes que fuéramos a los textos antiguos a estudiarlos, ¿no? Y en realidad yo creo que había más recelo por mi parte de entrar en esos textos científicos antiguos de los que tenían los profesores en realidad. Y de hecho, a lo largo de los años, o sea, estamos hablando de varias décadas, ¿de acuerdo? La entrada en el ámbito de la astrología propiamente, pues fue una cosa que fue bastante despacio por mi parte, ¿no? Con lo cual, y no le di una importancia primordial. Ya te digo, el volver a rehabilitar esos textos que en aquellos tiempos pues yo estudié, ¿de acuerdo? Fue cosa bastante reciente. Y fue a partir precisamente de tratar de hacer una aplicación práctica de lo que está incluso en esos textos, que verdaderamente empecé a darme cuenta de que eso tenía un potencial tremendo para poder ser aplicado en nuestro tiempo, ¿no? Y luego, por encima de todo, pues también a lo largo de los años, pues también estudié, ¿de acuerdo?, otros sistemas en otros momentos históricos en el proceso de desarrollo de las ideas que me resultaron fascinantes. Por ejemplo, la ciencia del barroco, ¿de acuerdo?, y del Renacimiento. Los sistemas, por ejemplo, de Newton, de Kepler o de Descartes, yo recomendaría, porque es una cosa que está bastante fuera de lo que solemos asociar a la figura de Descartes, el estudiar su cosmología, ¿no? Una cosmología vorticial, que es una cosmología que a lo largo del tiempo me ha ayudado mucho a entender algunos factores que están implícitos en la manera en que los viejos paradigmas filosóficos de la época helenística, pues ahí estaban en germen, ¿no? Y, por ejemplo, la teoría vorticial de Descartes verdaderamente es muy útil para entender algunos factores cosmológicos que de cara a la astrología tradicional podrían tener muchísimo interés, ¿vale? Y también, pues, Kepler, Newton, Galileo y otros, pues también me han surtido de muchas referencias que vinculadas a la trayectoria, a la historia de la astrología, pues tienen muchísimo interés desde mi punto de vista. Entonces eso es un ámbito muy débilmente explorado por la historia, vamos, por los historiógrafos de la astrología tradicional, y creo que en los próximos años pues podrían dar resultados muy interesantes a la hora de entender cuál es el sustrato científico y filosófico de la astrología tradicional. Claro, y eso es algo que hablamos la última conversación de cómo actualmente hay una especie de renacimiento en términos de este nuevo interés astrológico por estas viejas maneras de hacer pues el arte y la ciencia de la astrología. Y Albert, yo le quería comentar, o sea, hoy vamos a hablar respecto a astrología horaria, ¿verdad? Sí. Y dentro de todo lo que usted ha mencionado, podemos coincidir en que pues hay mucha desinformación respecto a lo que es la astrología en la población común, en los civiles, y muchas veces las personas no entienden de que hay diferentes tipos de astrología, ¿verdad? Específicamente podríamos hacer 5 grupos grandes, ¿verdad? La mundana, la natal, la leccionaria, la horaria y la mágica. Y pues muchas personas no conocen una de estas ramas, que es la que vamos a hablar hoy en día, que es básicamente la astrología horaria. Para aquellos que no sepan, para las personas que estén viendo esta entrevista, ¿qué es la astrología horaria, en su opinión, y qué la distingue, por ejemplo, de la astrología natal, que es la más común que la gente conoce, la leccionaria y pues la mundana? La astrología horaria es básicamente la astrología de los juicios. La astrología, disculpa, ¿de él? La astrología horaria, Ajá. lo que llamamos astrología horaria, es una astrología de los juicios, una astrología de las preguntas. Okay. Simplemente es una astrología centrada en las cuestiones que plantea el nativo, o sea, perdón, el querente o el consultante,
¿de acuerdo? Y se centra en responder de manera concreta a una pregunta formulada de forma directa, ¿de acuerdo? Y el astrólogo simplemente aplica la técnica de los juicios, ¿de acuerdo? A través de las determinaciones astrales para dar una respuesta coherente a la pregunta que se plantea. Entonces, desde ese punto de vista, yo no entiendo que existan diferentes tipos de astrología dentro del ámbito de la astrología tradicional. Para mí, la astrología natal, ¿de acuerdo? Pues es una astrología horaria del nacimiento. O sea, es como una pregunta horaria que uno plantea acerca del nacimiento de una persona, donde están implicados todos los significadores de manera holística de la carta. Mientras que cuando planteamos una pregunta en concreto, pues que tiene que ver, pues, no sé, con las relaciones, con los hijos, con la venta de un terreno, con el encontrar un objeto perdido o cualquier otro asunto, ahí estamos enfocando lo que es la pregunta, ¿de acuerdo?, a un asunto en concreto. Yo, por ejemplo, no soy como otros astrólogos que consideran que hay que practicar unas técnicas diferentes en horaria que en natal, por poner un ejemplo. O sea, yo básicamente utilizo las mismas técnicas que utilizo en la astrología horaria. Es más, yo entiendo que la astrología horaria es la mejor herramienta para formar a un astrólogo que luego se dedique a otros segmentos de la astrología. Por ejemplo, yo creo que la técnica horaria sirve para afinar muchísimo los juicios en lo que respecta a las natividades. Y en ese aspecto yo no utilizo técnicas diferentes en astrología horaria que en astrología natal. O que en astrología de las elecciones. O sea, de hecho, que la astrología horaria sería como, digamos, una analogía, sería como leer el tarot con una carta horoscópica para contestar una pregunta. No. Okay. Desde mi punto de vista hay técnicas de adivinación, técnicas oraculares, ¿de acuerdo? Y desde mi punto de vista la astrología horaria no es una astrología oracular. Lo he oído en muchos sitios por parte de astrólogos que dicen que la astrología horaria es una astrología oracular. No, simplemente una astrología en la cual se plantea una pregunta, se levanta el tema para la pregunta y a partir de cómo está configurado el mapa del cielo se da una respuesta en función de los significadores, la posición en la que se encuentran, ¿de acuerdo? Y las relaciones específicas que se establecen entre ellos. Entonces no es una descripción adivinatoria, es simplemente una descripción tópica, ¿de acuerdo? De cómo está el cielo en ese instante. Entonces, el papel del astrólogo en ese aspecto, tanto en la astrología horaria como en la astrología electiva o la astrología natal, es simplemente describir el estado en el que se encuentra el cielo y hacerlo de una manera neutra, o sea, en el sentido de dar una respuesta que no es interpretativa, sino que es traductiva. La idea es traducir las posiciones del cielo a un lenguaje que pueda entender el consultante y de alguna manera la interpretación le cabe al consultante. Lo que tiene que hacer el astrólogo es simplemente hacer un trabajo como el que realizaría cualquier traductor al que le remitieran una obra, por ejemplo, no sé, yo siempre hablo del mismo libro, ¿no? O sea, alguien que me viniera con un libro en ruso de Tolstoy, por ejemplo, Guerra y Paz, yo recibo el libro, esa persona no conoce la lengua rusa, yo conozco la lengua rusa y traduzco el libro de la manera más fiel posible. Entonces, claro, cómo la persona interprete la historia que viene escrita en el libro, esa es una cuestión que le corresponde a él. Evidentemente que yo voy a describir una serie de sucesos, una serie de circunstancias, de avatares y de situaciones, y esas situaciones son las que pone el libro, pero luego es el consultante el que tiene que encontrar en eso una resonancia en su propia vida. Y en general lo que hacemos los astrólogos cuando practicamos astrología horaria, ¿de acuerdo? Es primero, o al menos es lo que yo hago, es definir una situación previa, ¿de acuerdo? Una situación en la que vemos que realmente hay una consonancia entre lo que está describiendo el cielo en ese instante y la situación que plantea el consultante, y cuando nos damos cuenta de que verdaderamente eso es así y que hay una correspondencia entre lo que está describiendo la carta y lo que dice el consultante, pues avanzamos un juicio simplemente viendo cómo los planetas pues van estableciendo sus propias relaciones, sus propios ajustes y al final damos un juicio, ¿no? El juicio es un pronóstico que ya está escrito, o sea, realmente está escrito en la posición de los astros.
Veo. Y el trabajo del astrólogo simplemente es eludir en la medida de lo posible las interdicciones que tiene, porque nosotros en la tradición tenemos un marco muy estricto que nos señala cuándo podemos responder y cuándo no podemos responder y bajo qué condiciones se ha de responder o no se ha de responder a una carta horaria, estando todos los elementos en línea que posibiliten que el juicio sea un juicio radical, pues simplemente se le transmite al consultante. O sea que no es tanto un trabajo oracular en su opinión, es más bien un trabajo de traductor, de pues astrólogo per se, de realmente transmitir un mensaje del momento para contestar una pregunta. Yo entiendo que aplicada la técnica de manera adecuada, cualquier persona que conozca la técnica puede dar una respuesta, y Veo. la respuesta de dos astrólogos que practiquen el mismo tipo de astrología con la misma técnica será realmente muy, muy, muy similar. Veo. Y creo además que eso es lo que se corresponde con el estado ideal de una técnica de astrología horaria o de cualquier otro tipo de astrología adecuada. O sea, yo persigo el álgebra, persigo el álgebra de las posiciones de los astros. Persigo una distribución o comprender una distribución que está codificada en la manera en que el cielo establece sus relaciones. Okay. Y además lo observo, o sea, cuando yo enseño a la gente a responder de una manera pues lo más flexible posible, pero a la larga acabamos viendo que interpretamos los mapas de manera muy similar. Así tiene que ser, en realidad. Claro, depende de la Porque escuela. si no fuera así, verdaderamente no estaríamos traduciendo. Y yo entiendo que una posición de arúspice o una posición de lector de las vísceras del ganado, o alguien que interprete las runas, La o borra de cualquier café otro, o las nubes, claro. la borra del café o cualquier otro, necesita tener una intuición despierta, un estado de conciencia transformado o de alguna manera alterado, un estado de conciencia. Y no, en el ámbito de la astrología, lo que exige es una condición neutra por parte del astrólogo, y está centrado en lo que son las posiciones y aplicando una técnica que es muy precisa, Claro. sin grandes alardes. Desde el punto de vista estoico, sin duda alguna es así, pero podría abonar que si uno tiene ese estado de conciencia alterado que muchas veces no se puede aprender, muchas veces es un pro a esa neutralidad que usted menciona. En adición a esto, en términos cronológicos e históricos, ¿dónde se origina la astrología horaria? ¿Podemos apuntar a una cronología? O sea, ¿cuán vieja es? ¿De dónde sale? Porque tengo entendido que la astrología horaria es un desarrollo posterior a la mundana, a la natal y hasta la eleccionaria misma. Así que hasta cierto punto es la astrología más nueva dentro de la astrología tradicional. Claro, tiene 2000 años, pero sigue siendo más nueva que las otras. Bueno, respecto de esa corriente que está justificada por textos filológicos y por textos muy antiguos, pues se diría que en la fase del siglo II antes de Cristo, siglo I antes de Cristo, es cuando empieza a desarrollarse la astrología horaria. O sea, es un desarrollo tardío frente a la astrología mundana y frente a la astrología de las actividades. Lo que pasa es que yo tengo para mí, ¿de acuerdo?, que en tiempos mucho más remotos la astrología de respuesta a las preguntas ya debía estar plenamente desarrollada. Lo que pasa es que probablemente los textos que nos han alcanzado son textos transmitidos por autores básicamente compiladores, que lo que pretendían era dar una visión muy general de lo que es la astrología, compendiando, haciendo una enciclopedia de lo que eran todos los conocimientos en esos momentos, y todo lo que tiene que ver con las técnicas específicas, que tienen que ver con la técnica horaria, o sea, la técnica del día a día, la técnica del actuar, de las pautas más básicas de lo que es la aplicación astrológica, que son precisamente las que se aplican en la técnica horaria, Como ¿de acuerdo? compendio, Pues están claro. implícitas en esos compendios. O sea, de alguna manera yo tengo para mí que se hacía astrología horaria mucho antes del periodo helenístico. De hecho, desde mi punto de vista, no es que las tablillas Caldea, sí. mesopotamias,
Y las tablillas caldeas son básicamente tablillas que se refieren a eventos explicados muy claramente en los términos en los que un astrólogo horario a lo mejor se pronunciaría acerca de preguntas muy concretas. Cierto es que son preguntas que atañen no a factores concretos, porque en aquel tiempo no existía una vinculación en lo que representa lo celeste y lo terrestre que le diera una importancia al individuo como ser autónomo, ¿de acuerdo? Pero muchas de las respuestas obviamente están en esas tablillas, son respuestas que son tan directas, tan concretas y tan aplicadas a lo que es la praxis del alfabeto astrológico, que bien podrían ser consideradas una antesala de lo que sería la astrología horaria. Y desde mi punto de vista, la astrología horaria es una astrología muy importante, hombre. Por ejemplo, Doroteo, de acuerdo, que es un autor bastante originario, ¿no? Es bastante escéptico respecto de lo que representa la astrología horaria. Y si muestra su renuencia y si de alguna manera trata de relativizar la eficacia de la astrología horaria, es porque evidentemente debía ser una técnica muy extendida entre los astrólogos y entre los clientes de los astrólogos. Entonces, ¿para qué criticar algo, de acuerdo, que no se está practicando? Claro. O sea, entonces, desde mi punto de vista, la astrología horaria arranca más o menos de aquel tiempo que nosotros sepamos, pero yo estoy convencido de que se practicaba astrología horaria mucho tiempo antes. Sí, y eso es lo que sucede también desde el trasfondo védico, esta idea de la tradición oral Sí. versus la tradición escrita, y pues ante pues los paradigmas dominantes científicos de Occidente, si no está escrito, no está escrito. Claro. Y en el contexto védico, pues hay personas que dicen que la astrología per se tiene varios miles de años y que la civilización védica tiene pues 16.000, 15.000 años al mínimo, pero dentro de pues la comunidad académica estandarizada, si no está escrito, no está escrito, y eso pues crea pues este dilema en apuntar y alcanzar un consenso respecto a una cronología en relación al desarrollo específico de estos desarrollos astrológicos. Y yo le quería mencionar, en la tradición védica, en términos de la astrología horaria, existe el Prashnamarga, también existe el Chat Panchasika, que son textos fundamentales en la astrología horaria. Pero fuera de eso, ¿verdad? Existen textos antiguos primordiales específicos a los cuales nos pueda referir que fundamenten a la horaria en espacio y tiempo, o sea, cuáles son, quiénes son los autores, de dónde salen. Desde mi punto de vista, podemos encontrar rastros de técnicas que son propias de la horaria, ¿de acuerdo? En todos los autores de los que hablé antes. O sea, podemos ver en Metius Valens, podemos ver en Pablo Alejandrino, podemos ver en Doroteo, podemos ver en Ptolomeo, ¿de acuerdo? Podemos ver en muchísimos autores de aquel tiempo, en Firme como Materno, ¿de acuerdo? También. Elementos de esas técnicas que se estaban utilizando en aquellos momentos para construir natividades. Y desde mi punto de vista, la mejor manera de entender la articulación de la astrología de natividades es hacerlo a partir de la teoría o la praxis o la técnica de los juicios. Y en ese sentido, mi percepción es que donde hay que rastrear los orígenes auténticos de la astrología, de la astrología judiciaria, ¿de acuerdo?, es en la aplicación que luego tiene en ámbitos más amplios, como por ejemplo el ámbito de la astrología natal o incluso el ámbito de la astrología mundial. Claro, evidentemente para hacer unos análisis tan pormenorizados, unos análisis tan extensos como los que hace Ptolomeo, por ejemplo, en Tetrabiblos, acerca de cómo se construye una natividad, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo a partir de pautas que son técnicas muy concretas, y esas técnicas muy concretas son claramente técnicas horarias. Y luego, hay que entender, y desde mi punto de vista es bastante importante tenerlo presente, de acuerdo que cuando estamos hablando de técnicas horarias, estamos hablando de técnicas del Horos, estamos hablando de técnicas que tienen que ver con el Horos, con el horoscopos, ¿de acuerdo? Con el ascendente, claro. Con el ascendente. Nosotros jugamos en astrología horaria con el ascendente.
Y en ese aspecto, la hora, el momento en el que se levanta un tema o aquello referido, por ejemplo, al nacimiento de una persona, cuando tenemos ahora el minuto y el segundo, de acuerdo, ya plantea el esquema de la carta natal como si se tratara de una carta horaria. Claro. Con lo cual, yo no veo un decalaje, no veo una diferencia entre las técnicas que se emplean en astrología horaria y las técnicas que se emplean en astrología natal. Pero es más, estoy leyendo textos de Masalai, traduciendo textos de Masalai, traduciendo textos de Salah Bishir, ¿de acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, en la obra de Benjamin Dykes, primero un texto sobre los juicios y luego inmediatamente un texto sobre las elecciones, ¿de acuerdo? Y el texto sobre las elecciones nos permite entender muchas de las cosas que ya se apuntan en el texto sobre los juicios. Claro. Y luego tenemos los juicios sobre las natividades y vemos las mismas técnicas empleadas en los juicios de las natividades por parte de Salah Bishir, con lo cual no hay un salto en cuanto a las técnicas que se utilizan de unos lados a otros. Lo que se producen es como una especie de amalgama de las técnicas que generan pues anidamientos que construyen pues ámbitos más amplios en los que uno se puede volver más ambicioso a la hora de llegar a juicios más complejos que vinculen no un aspecto en concreto de la vida de la persona, no una pregunta en concreto acerca de un asunto en concreto, sino en general, que tiene que ver con aquello que tiene que ver con el desarrollo de una vida, ¿no? O sea, y luego, pues, que la aplicación de técnicas predictivas que no son técnicas de cartas radicales o semiradicales, sino posiciones solares, direcciones, ingresos y demás. Claro. Técnicas con la división de participante. Con lo cual, todos esos desarrollos no son desarrollos de diferentes astrologías, sino es una misma astrología contemplando situaciones y contextos diferentes y respondiendo a partir de las mismas técnicas que en asuntos más concretos, más centrados en el ámbito de la astrología horaria, de acuerdo, dando respuestas utilizando esas técnicas para resolver asuntos muy concretos y luego, pues, por ejemplo, estableciendo mapas del cielo para iniciar cualquier tipo de tarea cuando lo que estamos hablando es de lectiva, de acuerdo, o para tener una visión, una imagen general acerca de lo que va a ser la vida de una persona y los eventos de una persona a través de la carta natal y cómo se expresa eso en su temperamento y su carácter, ¿vale? Y luego a través de técnicas predictivas, que son técnicas predictivas desarrolladas a partir de esas cartas radicales y semirradicales, pues predicciones pues, que tienen que ver con el proceso de desarrollo de la vida de una persona, los diferentes eventos que se presentan. Pero yo no veo una diferencia, con lo cual, empezamos con Betius Valens para entender cómo funciona la técnica de los juicios, porque se refiere específicamente a los juicios, o a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a ver, cuando se habla acerca de natividades en el ámbito de la astrología helenística, como que ya hay implícitas técnicas y también podemos aprender astrología horaria estudiando esos textos. Esa es la gran pregunta, ¿no? Claro, depende de la práctica y cuando uno realmente pues pone la teoría en práctica y hace astrología horaria con personas, usualmente, bueno, ese fue mi caso, me imagino que la mayoría de los casos son iguales, que la mayoría de las personas pues empiezan estudiando pues astrología natal y al momento de hacer horarias pues empiezan a utilizar técnicas natales en horarias y funcionan hasta cierto punto, claro. Hay ciertos tecnicismos y con el estudio pues uno progresa de esa aplicación. Y en términos sencillos, en términos resumidos, sí. ¿Cómo usted podría dar un ejemplo de cómo pondríamos en práctica la astrología horaria en el trasfondo moderno contemporáneo? Por ejemplo, en un café o en una feria o donde sea que el astrólogo se sienta. Bueno, yo creo que el astrólogo está muy bien en su consulta, pero también el astrólogo está muy bien en un lugar a donde se le pueda abordar de una manera... Bueno, hay un factor muy importante que está vinculado a la tradición de la astrología horaria desde tiempos muy, muy remotos, ¿no? O sea, que la pregunta horaria tiene que ser una pregunta pertinente. La pregunta horaria tiene que ser una pregunta pertinente y que de alguna manera sea acuciante. Claro. ¿De acuerdo? Una cuestión que afecte de manera seria, ¿no? Incluso Salah Bishir llega a decir en algunos momentos a lo largo de su obra que es necesario, de acuerdo, que una persona, de acuerdo, se sienta angustiada y de alguna forma la pregunta horaria se acopla a la intención. Claro. O sea, una pregunta horaria va a funcionar
hasta cierto punto como algo provechoso para la persona si el fin con el cual se plantea la pregunta es un fin acorde a una recta intención, ¿no? O sea, él habla de recta intención detrás. O sea, tiene que haber por parte del astrólogo y tiene que haber por parte del consultante, pero por encima de todo por parte del consultante, una recta intención y además un interés acentuado o marcado, ¿de acuerdo? Porque la pregunta de alguna forma responde a una necesidad real. O sea, la pregunta no funciona tan bien cuando se trata de una pregunta trivial. Y Claro, de hecho, no puede ser una pregunta superflua, tú sabes, de no puede ser una pregunta, ¿qué no zapato puede ser una, claro, claro. vamos a ver, puede ser una pregunta superflua. Y muchas veces, Obviamente, pues, para una persona una pregunta puede ser superflua, pero para otra persona esa misma pregunta no necesariamente lo es. ¿A eso se refiere? la pregunta puede ser trivial, pero Claro, claro, te arriesgas a que el cielo lo entienda como una pregunta trivial y te dé una respuesta trivial. claro, O sea, en el fondo, tú planteas una pregunta de una determinada manera, pues espera la respuesta que te llegue de manera coherente como la has planteado. claro. Si para ti la pregunta no es importante, la respuesta... Si uno no se abre al universo, el universo no se abre a uno, claro. Y si tú te abres totalmente al universo y eres muy vago a la hora de presentar lo que representa o lo que tú planteas en la pregunta, el cielo te va a responder en los mismos términos, porque en el fondo eso es lo que pasa la mayor parte de las veces. O sea, yo lo he visto en cartas horarias, el cielo tiene mucho sentido del humor. Claro, O sea, muchas cierto. veces se ríe de nosotros y algunas veces se interpretan algunas respuestas como respuestas equivocadas, ¿de acuerdo? Algunas respuestas como respuestas equivocadas y se puede demostrar claramente que detrás de lo que son esas respuestas, que suelen ser muy concretas, ¿de acuerdo? Son profundas lecciones, como si el cielo en realidad estuviera diciendo que has planteado una pregunta, has obtenido una respuesta y a lo mejor no has obtenido la respuesta a la pregunta que planteabas porque tu pregunta era otra. Claro, claro. Entonces, el astrólogo, y es un largo debate mantenido a lo largo de las eras, debe averiguar cuál es el verdadero interés por parte del consultante a la hora de plantear la pregunta. Porque el cielo no va a responder a la formulación errónea o distorsionada de la pregunta, sino que va a responder a la pregunta real, lo que hay detrás de la intención. Porque de la misma manera que el cielo habla un lenguaje que las personas no entienden si no existe una traducción, ¿de acuerdo? Pues lo mismo pasa con el cielo. El cielo recibe una pregunta y por encima de todo, lo que hay detrás de la pregunta no es el idioma, responde con las palabras explícitas. Y existe toda una serie de técnicas en la astrología horaria para averiguar cuál es el verdadero sentido de la pregunta. Y lo encontramos, por ejemplo, en la astrología árabe. En la astrología árabe hay una serie de técnicas para determinar cuál es la verdadera pregunta de la persona. Y por encima de todo, existe la idea de que el regente del ascendente, por ejemplo, representa al consultante y que la luna representa el cosignificado de la pregunta. Bueno, no siempre representa al consultante. Lo que representa el signo ascendente, ¿de acuerdo? El signo donde está el ángulo del ascendente, lo que representa es la pregunta en sí. De la misma manera que la casa 7 representa la respuesta, la casa 10 representa el logro y la casa 4 representa la base o la raíz de la pregunta. Correcto. Con lo cual, ahí muchas veces se corresponderá con el consultante, el regente de la casa 1, pero no necesariamente en todas las cartas será así. Muchas veces nosotros hacemos preguntas no para nosotros, sino hacemos preguntas para otros. Y en muchísimos casos, y el abundamiento es generalizado, puedo mencionar muchísimos de ellos, encontramos, por ejemplo, que el regente del ascendente no es la persona que pregunta, sino aquella persona por la que se pregunta. Depende de cómo se plantee la pregunta. Y también depende de cómo el astrólogo, a partir de las técnicas que le permiten determinar cuál es el verdadero significado de la pregunta, puede alterar lo que desde una perspectiva tradicionalista se correspondería con la asignación de significadores de una manera determinada. Pero que me vengo a referir, tú me decías, en términos sencillos, ¿para qué puede servir la astrología en el uso cotidiano? Pues mira, pues si tú, por ejemplo, abres cualquier grupo de Facebook, un grupo de astrología, en donde la gente está preguntando normalmente por hechos aparentemente triviales, la mayor parte de las preguntas que se plantean no son preguntas para responder con cartas natales.
La Correcto. mayor parte de las preguntas que plantea la gente son preguntas que exigen respuestas concretas y, por lo tanto, exigen la aplicación de técnicas adecuadas a la pregunta. ¿De acuerdo? Con lo cual, la inmensa mayor parte de las preguntas que se les plantean a los astrólogos, hoy, como en el medievo, por poner un ejemplo, la mejor manera de responderlas sería a partir de astrología horaria. Y por encima de todo, lo que daría es muchísima satisfacción a las inquietudes de las personas, porque de lo que no somos claramente conscientes muchas veces, quienes no están o que no son demasiado conscientes, que no están en contacto con la astrología horaria todos los días, es que no existe carta horaria que no acierte. O sea, en el sentido de que la carta horaria siempre da una respuesta. Puedes fallar en el juicio, o sea, en la resolución, en el remate, pero el partido, o sea, lo que se está jugando allí, lo que se está jugando en el cielo, siempre aporta una información muy relevante acerca de la situación en la cual se ha planteado la pregunta. Puedes fallar en la respuesta, o sea, puedes a lo mejor equivocar un significador, pero en la construcción del mapa completo, siempre la pregunta horaria siempre aporta una información muy sustanciosa acerca de la situación. Veo, veo. Y, ajá, o sea, y también existe la posibilidad de que lo que pase tiene que pasar, ¿verdad? De que haya una interpretación negativa, una interpretación positiva, una pregunta trivial, una pregunta importante. Lo que suceda tiene que suceder en el momento que tiene que suceder, ¿correcto? Es algo que nos encontramos muchas veces. O Claro. sea, que es que es lo que yo llamo el puñetazo del boxeador del cielo, ¿no? O sea, en realidad alguien te hace una pregunta, ¿no? Y la respuesta es una respuesta catastrófica. Ya desde el momento en el que el cielo te da esa respuesta, pues parece que las cosas tienen que ir necesariamente en esa dirección. Y algunas veces la persona te dice, ¿y qué puedo hacer para evitarlo? Pues claro, es que la carta horaria no te va a decir qué puedes hacer para evitarlo. La carta horaria te va a decir que eso es al final lo que va a pasar, porque se da esa circunstancia, se da esa situación. Existe, por ejemplo, el ejemplo, que es un ejemplo que mencionamos bastante en los astrólogos, cuando una persona que quiere emigrar de un país a otro, ¿de acuerdo? Pues el regente de la casa 1 representa cómo estás tú, cómo eres tú, cómo te encuentras en el lugar donde estás, y el regente de la casa 7 indica el lugar a donde vas a ir, lo que te vas a encontrar cuando llegues allí. Entonces, una de las asignaciones típicas dentro de la astrología al significado de la casa 7, la casa 7 es el lugar a donde vas, ¿no? El Claro. lugar a donde vas. Y por lo tanto, pues, se puede hacer una astrología horaria muy directa diciendo, pues si el regente del ascendente se encuentra en un buen estado cósmico y el regente del descendente, así haciéndolo de manera muy sucinta y muy esquemática, el regente de la casa 7 se encuentra en muy mal estado, ¿de acuerdo? O en un estado en el que no recibe en buenas condiciones al regente del ascendente, pues ahí nos vamos a encontrar que lo que tiene que decirle el astrólogo es no te vayas porque lo que te vas a encontrar va a ser peor que lo que tienes aquí. Y Claro. se pueden dar las dos situaciones, ¿no? Entonces, ahí, bueno, al final la persona no se va, como viene indicado por la carta horaria que le explica el astrólogo, ¿de acuerdo? Y ya no se cumple lo que la carta horaria quiere decir, pues no. En el fondo, la respuesta está implicada dentro del devenir de los hechos y por lo tanto era necesario que el cielo te dijera que no fueras para que no fueras, ¿no? O Veo. era necesario que el cielo te dijera que no fueras para que fueras, ¿no? A Claro. pesar de todo. Claro. Con lo cual, al final el destino tiene sus Ujú, ujú, sí. tiene sus propios caminos, ¿no? Tiene sus propios senderos, ¿no? Sí, y como usted mencionó, o sea, cuando uno está en los grupos de Facebook, las personas, por lo menos, por lo menos en mi experiencia, muchos hindúes me contactan porque parece que eso es muy común allá en la India de preguntar preguntas y muchas personas no conocen lo que es prashna y muchas veces te mandan los datos de nacimiento y uno pues contesta estas preguntas sencillas de Facebook y de redes sociales con cartas horarias que son prashna en sánscrito Sí, y sí. muchas veces el concepto pues a las personas no lo entienden y nuevamente para ir recapitulando para las personas que quizás se hayan perdido en el diálogo, o sea, una carta horaria es básicamente en términos sencillos y resumidos para que la gente comprenda, es básicamente contestar una pregunta con la carta de los planetas en el momento. Y ya hemos hablado del ascendente, hemos hablado de la honestidad, eh, de cuán importante es que la pregunta tenga relevancia con la persona al momento de la consulta.
hemos hablado hasta cierto punto de la predestinación, de la serendipia, del destino. Sí. En términos de combinar técnicas, ¿cuán importante usted cree quizás es la técnica esta de hacer una horaria al momento de hacer una carta natal o hacer una consulta de carta natal, mejor dicho? Hombre, una horaria. ¿Tú te refieres a que, por ejemplo, yo voy a levantar una carta horaria y yo voy a levantar una carta natal y quiero saber algo, quiero responder esa carta? Bueno. O pues también puede ser al momento de una consulta, al momento de recibir. Al momento de una consulta y la persona, por ejemplo, te hace una pregunta en concreto, Claro. Entonces, bueno, pues me parece que puede ser una herramienta muy válida. Es que en el fondo estás tratando de rematar algún aspecto en concreto, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay aditamentos muy eficaces cuando lo que se trata es de llevar adelante una consulta natal. Cuando se presenta una situación, una circunstancia en la que la persona quiere plantearte una pregunta, obviamente puedes utilizar una pregunta horaria, ¿de acuerdo?, para resolverla. Pero yo una cosa que hago, por ejemplo, muchas veces, y a mí me da muy buen resultado, cuando la gente me hace preguntas horarias, lo mismo que tengo en cuenta el regente del día, el regente de la hora, pues también tengo en cuenta algunas veces, y de hecho da resultados muy interesantes, confrontar el ascendente de la carta horaria con la casa que se corresponde al signo en la carta natal. Por ejemplo, del ascendente de la carta natal, ¿no? Claro, no del ascendente de la carta natal. O sea, yo, por ejemplo, si el ascendente de una pregunta que yo planteo sobre mí mismo entiendo. es Aries, y Aries es, por ejemplo, pues el significado de la casa 12 en mi casa natal, en mi carta natal. Con lo cual, lo que tiene que ver con la pregunta estará hasta cierto punto vinculado a los asuntos que tienen que ver con la casa 12 en mi carta natal. O, por ejemplo, lo que tiene que ver con un ascendente, que es un ascendente, no sé, Leo, una pregunta, esa pregunta de alguna manera resonará o se orientará hacia lo que representa mi carta natal, el signo de Leo, se encuentra, por ejemplo, la casa 4, ¿vale? Claro. O sea, es una manera de vincular lo que representa la carta natal con lo que representa la carta horaria, a través del ascendente, obviamente. Pero de todas maneras es útil, desde luego que es útil. Es que las técnicas horarias están para utilizarlas. Están para responder a las preguntas que se plantean. Sobre todo hay que decirle a la persona que no se corta a la hora de plantear preguntas, porque el resultado que ofrecen las preguntas horarias, o sea, las cuestiones horarias, los juicios horarios, son realmente muy satisfactorios. O sea, acierta. O sea, la astrología horaria funciona muy, muy bien. Yo creo que si, por ejemplo, en los consultorios de medicina hubiera la misma tasa de aciertos que se da en cartas horarias, es que eso la gente pues, le resulta muy llamativo que se diga. Pero en el fondo, y una de las cosas buenas es que no existe infección iatrogénica por el hecho de hacer una carta horaria, ¿no? Claro. O sea, realmente funciona muy bien. Claro. Y esto es una cita clichosa, ¿verdad?, dentro de la astrología, pero Hipócrates dijo que el médico que no sabía astrología no era un médico de verdad, y la astrología se enseñó como parte de los estudios de medicina en Occidente hasta el siglo XVII. O sea que, y tengo entendido que todavía en la China y en la India se utiliza astrología en los métodos médicos tradicionales. O sea que... La de cumbitura, claro. Claro. Y la idea no es tan descabellada como algunas personas pueden pensar hoy en día, que también refleja pues esa desconexión con la tradición de la astrología y sus inicios y su práctica pues antigua. Yo le quería preguntar, usted mencionó brevemente de que habían ciertos indicios cuando uno levantaba una carta horaria que daban a conocer al astrólogo de que la pregunta o no se podía contestar, o que la pregunta no se debía contestar, o que hay algo que está ocurriendo que la consulta no puede proceder. ¿Puede mencionar brevemente al grano cuáles son esos aspectos o esas posiciones? Sí, claro, es que se puede comentar porque, bueno, en realidad son generalizados y en la tradición están muy bien especificados. Frauli, por ejemplo, solía decir que en realidad la inmensa mayor parte de esas interdicciones no son interdicciones o prohibiciones rígidas, ¿no? Que en realidad las interdicciones, y muchas de ellas, de acuerdo, pues estaban establecidas para que en un momento dado el astrólogo se pudiera salir por la tangente y no dar una respuesta. Claro. Pero que en realidad
era una especie de técnica creada, una especie de protocolo creado para la protección del astrólogo, ¿no? Porque evidentemente muchas veces los astrólogos en las respuestas horarias, de acuerdo, pues con los juicios horarios se jugaban la vida, ¿no? O sea, se jugaban el pan de cada día, ¿no? Se jugaban su prestigio, ¿no? Y, por ejemplo, Bonatti dice que no levantes cartas horarias cuando los benéficos y los maléficos de la carta tengan más o menos el mismo poder, ¿de acuerdo? O sea, o estén los dos afligidos o estén los dos en buenas condiciones, porque están equilibrados los fieles de la balanza y por lo tanto lo vas a tener muy complicado para dar una respuesta. O sea, los que son típicos son cuando el regente del ascendente se encuentra en los primeros grados de un signo, decimos que la pregunta todavía no está hecha, o sea, no está consolidada. Y por lo tanto, puedes dar un juicio, pero el juicio que des es un juicio que tiene que ir a la persona con la salvedad de que realmente la situación todavía no está consolidada y por lo tanto la respuesta es la que se daría, ¿de acuerdo? Si a lo largo del proceso en que el ascendente fuera madurando, ¿de acuerdo?, la situación estuviera como en el momento en el que se plantea la pregunta. Pero por decirlo de alguna manera, en los primeros grados del signo la pregunta no está consolidada, ¿de acuerdo? En los últimos grados del signo, el ascendente, eso indica que la respuesta a la pregunta es una respuesta trivial. Es una respuesta que la persona ya conoce o que lo que le vas a decir no le va a resultar de provecho ni de utilidad porque de alguna manera la persona pues ya tiene una idea muy, muy fija, muy firme, o la situación ya está consolidada de una manera muy, muy rígida como para que la respuesta sea realmente eficaz. Con lo cual, si se encuentra en los primeros grados o se encuentra en los últimos grados, pues decimos que la pregunta no es procedente. Se puede juzgar, ¿vale?, pero no se debe comprometer el juicio, ¿de acuerdo? Se puede analizar, pero no se debe juzgar. Luego, otro factor es cuando, por ejemplo, Saturno no es el significador principal de la pregunta, o sea, o de la materia, o de la casa 7 o de la casa 1, se encuentra sobre el ascendente, ahí decimos que la pregunta se encuentra dañada, ¿de acuerdo? Cuando Saturno se encuentra sobre el ascendente, pues encontramos esa situación. Si además, como en estos tiempos encontramos a Saturno, se encuentra retrógrado, no siendo un significador del ascendente, no siendo un significador de la materia, no siendo un significador del ángulo del descendente como la pregunta supone, de acuerdo, pues podríamos decir, y hemos de decir, de acuerdo, que la pregunta está dañada. Si está retrógrado, la pregunta está destruida y no debe ser contestada. ¿En cualquier posición o tiene que estar en asociación a los puntos que usted mencionó? Si se encuentra sobre el ascendente, ¿de acuerdo? Por eso. Decimos que la actitud, o por decirlo de alguna manera, la actitud del consultante, ¿vale?, o la actitud con la que se plantea la pregunta es una actitud de Saturno, es una actitud maléfica a encontrarse retrógrado, destructiva, ¿no? O sea, vemos que cuando Saturno se encuentra en el ascendente la pregunta está dañada y cuando está retrógrado la pregunta está destruida. Veo. Cuando Saturno, por ejemplo, se encuentra en el descendente y no es, por ejemplo, el regente del ascendente, ni el regente de la materia, ni el regente de la casa 7, como representa la respuesta, pues podríamos decir que la casa 7 representa al astrólogo y, por lo tanto, la pregunta se encuentra dañada porque el astrólogo no se encuentra predispuesto a recibir la pregunta de manera adecuada. Si se encuentra retrógrado, eso implica la destrucción de la pregunta. Luego, otro factor también importante a la hora de tener en cuenta como prohibición, el caso en el que nos encontramos, por ejemplo, en estos momentos en que Mercurio está retrógrado, ¿vale? No se considera una interdicción categórica, porque nosotros, y en general en todos los tiempos, se siguieron contestando preguntas bajo esas condiciones. Pero como suele ser habitual, y de ahí proviene el mito de que cuando Mercurio se encuentra retrógrado, todas las comunicaciones funcionan de pena, ¿vale? Pues cuando Mercurio se encuentra retrógrado, hay dificultades en cuanto al entendimiento entre el astrólogo y el consultante, y por lo tanto existe la posibilidad de que haya malentendidos. Cuando la Luna se encuentra en la vía combusta, o sea, se encuentra entre el grado 11 y el grado 19, entre el grado 11 de Libra y el grado 19 de Escorpio, esa es, desde mi punto de vista, de las muchas posiciones a las que se le han dado de acuerdo a la vía combusta, la más procedente. O sea, en general se decía que la vía combusta empezaba donde el Sol tenía su caída, que es en el grado 21 de Libra, de acuerdo, hasta el grado 3, donde la Luna tiene su caída. Eso sería
la vía combusta en su parte más restringida y en su parte más extendida, que sería desde el grado 11 de Libra, donde está Agorap, ¿de acuerdo? La pila de los cadáveres malolientes, Corvus, ¿de acuerdo? Una estrella maléfica en Libra, hasta la parte superior de Scala Serpentis, que se encuentra en 19 de Escorpio. Que allí en estos momentos no hay nada, pero en algún momento, en alguna época, lo debió hacer. Existe una interdicción bastante antigua y que yo he comprobado que funciona y a través del curso de astrología horaria de Derek Appleby fue cuando me percaté de que realmente funciona así. Cuando un significador principal de la pregunta se encuentra en el ojo de la serpiente, esto es en el 19 de Escorpio, la pregunta está dañada totalmente. Debe ser descartada, nada bueno va a salir de ahí. Wow. Claro, que corresponde a la constelación, bueno, antiguamente correspondía a la constelación de Ofiuco, que es me imagino que ese es el ojo de la serpiente. Exacto, que está en el signo de Escorpio. Bueno, no creía que era hasta 3 grados de la luna nada más. O sea, 3 grados de Escorpio, pero disculpe. Claro, en un primer momento lo que se consideraba era, bueno, y ya te digo, el lapso más restringido para considerar la vía combusta es la diferencia que hay entre la caída del Sol, que es 19 de Libra, hasta el grado 3, la caída de la Luna. Veo. Pero, y también se señala, por ejemplo, Bonatti dice desde el grado 15 de Libra hasta el grado 15 de Escorpio. Claro. Y ya sabemos, por ejemplo, que la Luna hasta el grado 15 de Escorpio está en un fuerte detrimento en Escorpio y a partir del grado 15 ya no está tan dañada, ¿de acuerdo? Claro. Sí, luego, bueno, pues cuando la Luna se encuentra en Géminis, pues también se encuentra en la 12ª casa de Cáncer y por lo tanto también se considera un factor a tener en cuenta. O cuando la Luna se encuentra... tema mundi, claro. Y luego cuando se encuentra en Capricornio o en Escorpio, pues también se considera que la pregunta está dañada, porque la horaria, ¿de acuerdo?, le da una importancia muy, muy conspicua a la situación de la Luna. Porque en realidad las cartas horarias son cartas que le dan mucho hincapié, hacen mucho hincapié en las condiciones de la Luna. Porque la Luna no es cosignificador del consultante. Eso es otro factor que está muy equivocado, sino que es el devenir de la situación, el devenir de los hechos, representa la manera en que el individuo interpreta los hechos tal y como acaecen. Y también es el factor cronológico y fenomenológico que determina cómo van a amanecer o cómo van a aparecer las situaciones. Lo que es un indicador de lo que vino a ocurrir en el último contacto de la Luna y lo que va a ocurrir en el siguiente contacto. ¿De acuerdo? O sea, es como un temporizador, es un temporizador de la situación. Pero por encima de todo hay que entender que como la pregunta está bajo el peso de lo que representa el ascendente, la Luna representa la matriz de la pregunta, o sea, en cierta medida, y la manera en que el consultante proyecta sus intenciones a través de lo que va a acaecer, ¿no? Y me imagino que también tiene relevancia por el hecho de que pues estamos en el reino sublunar, o sea, la idea de que la Luna tiene una importancia muy importante tanto en la horaria, o sea, si la tiene en la eleccionaria, pues obviamente la va a tener en la horaria en términos de... sí. Es la que transmite toda la energía de los planetas hasta que llega a nosotros en los 4 elementos aquí en la Tierra. Abu Mashar ya lo decía. O sea, el atanor de la carta donde se mezcla la sustancia de todos los planetas, donde se produce la mezcla es la Luna. Claro. Con lo cual es el nuncio. Además, la Luna se impregna del significado de todos los planetas con los que contacta. Con lo cual se saturniza cuando toca Marte, se martiriza, ¿de acuerdo? Se vuelve Marte cuando toca Marte, ¿de acuerdo? Es el factor más influenciable de la carta. O sea, en el sentido de que representa el orbe de la pregunta. La importancia, por ejemplo, de los nodos, que es una cosa por la que me han preguntado muchas veces. La relación entre los nodos, la relación entre el Sol y la Luna se da a través de los nodos, ¿de acuerdo? A través de los 2 puntos nodulares, pues son los 2 vórtices a través de los cuales el sistema dinámico que representa a la Luna como esfera dentro de la cual nosotros nos encontramos se polariza en esos 2 puntos y por lo tanto la manera en que se mezclan los planetas pues también está muy vinculada a la posición de los nodos lunares y en realidad lo que nosotros estamos viendo en una carta natal es la esfera de la Luna y una sustancia a través de la cual se transmite la luz de los planetas, con lo cual 2 planetas se encuentran en conjunción,
cuando se encuentran en un mismo medio en el cual la luna expresa unas características determinadas, ¿no? Claro. Y eso se da en una carta natal y se da en una carta horaria. En la carta horaria le damos mucha importancia, en la carta natal la cosa queda como bastante más diluida, pero evidentemente tiene una importancia tan conspicua en la carta natal como en la carta horaria. Con lo que demuestra en el fondo que la carta horaria y la carta natal tienen una misma pauta de respuestas, con la diferencia de que la carta horaria, y ese factor yo creo que es el más decisivo a la hora de entender la importancia de la carta horaria, ¿de acuerdo? En la carta horaria nosotros podemos hacer una autopsia de lo que ocurre. O sea, cuando alguien nos plantea una pregunta en concreto, debemos dar una respuesta en concreto y si la pregunta falla, nosotros podemos ir a la pregunta y mirar por qué eso ha fallado. Entonces, emplear una técnica precisa y afinar nuestra técnica a través de la carta horaria nos facilita tener herramientas o instrumentos que en la interpretación de las natividades se diluye, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de toda una vida y porque, por decirlo de alguna manera, es más fácil acertar en una carta natal porque es como meterle un gol al arco iris, ¿no? Sin embargo, en la carta horaria, ¿de acuerdo? El agujero es muy fino, ¿de acuerdo? Y la precisión en la aplicación de la técnica, ¿de acuerdo? Es mucho más decisiva y mucho más importante. Es mucho más fácil deslizarse. Con lo cual, si tú en la carta horaria eres una persona fina a la hora de aplicar la técnica y aciertas en la aplicación de la técnica en cosas sencillas, en cartas natales aumentará de manera sustancial tu tasa de acierto y de comprensión de un tema, ¿vale? Porque Veo. tendrás una técnica afinada. Y otra pregunta que le quería preguntar. Yo hago cartas horarias, las hago 3 veces a la semana aquí en Puerto Rico y Sí. realmente no tengo tanto tránsito, pero a veces he tenido muchas personas que me vienen de golpe. Y hay una técnica en el Prashna, en la astrología védica, de que cuando vienen muchas personas, pues los planetas no van a cambiar. O sea, las posiciones de los planetas no van a cambiar en media hora, en 45 minutos. O sea, el ascendente cambia cada 2 horas, por ejemplo, más o menos. Pero lo que quiero mencionar es que en la astrología védica hay una técnica de la Aruda Lagna, que básicamente uno cuenta del ascendente a donde está el planeta regente del ascendente y luego cuenta desde ahí la misma cantidad de números y ese es el ascendente Aruda o el pada del Lagna o básicamente se dice el pie del ascendente para viabilizar pues cierta variación en la interpretación horoscópica horaria. Yo le quería preguntar, yo no conozco, yo estoy aprendiendo ahora horaria occidental renacentista, yo le quería preguntar, o sea, esta técnica existe en el Prashna. ¿Existe una técnica así de variar la carta horaria cuando uno tiene mucha gente de golpe? ¿O qué se supone que uno haga cuando tiene una fila de 3, 4 o 5 clientes y de repente pues el ascendente se mantiene, que yo sé, en Tauro y los planetas no cambian? O sea, lo que va a cambiar es ciertos grados del ascendente en lo que uno atienda a esas personas. Eso quiere decir que la carta pues va a ser la misma, obviamente pues las preguntas van a diferenciar y por ende los significantes pues uno selecciona unos que otros, siempre y cuando pues las preguntas sean diferentes. Pero cómo uno se acerca a ese potencial problema o a esa situación en términos de un astrólogo que esté pues bastante codiciado en términos de que está bastante rentable y que tiene una fila de clientes que quieren conocer las respuestas a sus preguntas con un horario. Pues, mira, lo que te voy a decir te va a parecer realmente asombroso. Yo el año pasado trabajaba con una astróloga, ¿de acuerdo? Que trabajaba para un servicio de internet, ¿sí? Y yo llegué a hacer en un día, en verano más o menos, por esta época del año, 12 cartas horarias en un día. 12 cartas horarias. 12 cartas horarias que además había de responder de manera inmediata. Pues te venían a través de un chat y tenías que resolver la pregunta horaria tal y como te venía. Con lo cual, astrología del siglo XXI. astrología del siglo XXI, astrología horaria que tratábamos de resolver a partir de preceptos clásicos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, lo mismo que hacía William Lilly. Hay que tener en cuenta que William Lilly, en los años de su máximo esplendor, ¿de acuerdo? A lo largo del año, en su libro, astrología cristiana, claro, es un texto canónico para nosotros, ¿no? Bueno, pues llegó a
llegó a acumular 2.000, 2.400 cartas en un año. 2.400 cartas, contestar 2.400 cartas, 1.300 cartas en un año, horarias. Claro, eso, ¿cuántas cartas te dan un día? Claro, ahora nosotros tenemos Internet y por lo tanto nosotros levantamos un tema en cuestión de milésimas de segundo. En aquel tiempo había que levantarlo pues por los viejos métodos, ¿no? Con lo cual lo que hacía William Lilly por la noche, ¿de acuerdo? Es que se ponía tranquilamente y establecía pues unos cuadrantes, ¿no? O sea, mañana el cielo va a estar de esta manera, a esta hora va a entrar el ascendente en Claro, este grado, claro. en esta hora va a entrar en este grado, en esta hora va a entrar en este grado, y él establecía como una plantilla general y según le iba viniendo la gente iba diciendo, pues aquí tengo el ascendente, esta es la pregunta, así planteo la respuesta, ¿no? Entonces, el factor cuando tienes muchas preguntas para un mismo día, o incluso preguntas del mismo tema que te vienen con un lapso, una diferencia. O sea, alguien me preguntó, ¿me quiere mi...? Porque además, la gente es muy poco original a la hora de Sí, plantear las sí, preguntas. eso Siempre es preguntan lo otra mismo. pregunta que le voy a hacer después, sí, ajá, continúe, sí. O sea, el tipo o sea, yo lo decía, o sea, yo tengo complejo de Margarita, ¿no? O sea, porque la pregunta típica es, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Esa es la pregunta típica. Qué es lo que el hombre común y la mujer común, pues, anhelan? Y eso es normal, o sea, eso es, pues... Mira, pasa una cosa, o sea, cuando la astrología se plantea desde unos supuestos cuando la astrología ahora se plantea desde unos supuestos muy triviales, las preguntas suelen ser triviales y suelen estar orientadas al amor, al dinero y al trabajo, ¿no? Claro. Amor, dinero y trabajo. Pero conforme te vas profesionalizando, va empezando a llegar gente con preguntas más complejas, más circunstanciadas, más profundas y con mayores implicaciones. ¿Por qué Cierto. te vas convirtiendo en un astrólogo más eficaz? Y por lo tanto la gente empieza a darse cuenta de que de alguna manera a través de la astrología ahora ya va a poder resolver cuestiones que son cuestiones más profundas. Y además también el cliente, ¿de acuerdo?, se educa y en cierto sentido se da cuenta de que de por dónde van los tiros y qué tipo de respuestas pueden ser, qué tipo de respuestas le puede dar el astrólogo a preguntas complejas, porque se pueden hacer preguntas muy complejas, incluso baterías de preguntas dentro de la misma carta horaria. Pero se supone se Entonces, supone que la pregunta sea lo más sencilla posible también. O sea, de que la hombre, pregunta sea lo más sintetizada posible para que realmente la carta horaria sea efectiva. efectivamente, la pregunta tiene que ser concisa si la respuesta tiene que ser concisa. Pero algunas veces lo que tienes que hacer es partir la pregunta. Y Bonatti, por ejemplo, también indica, o sea, tú puedes responder varias preguntas si de alguna manera existe una correlación o estableces una correlación entre las diferentes inquietudes, si todas tienen que ver con el mismo factor temático principal. Existen también técnicas para orientar o construir las preguntas de tal manera que tú puedas ir dando respuestas en función de cómo van saliendo las inquietudes, porque la pregunta es una pregunta compleja. Porque en realidad hay que tener en cuenta que una carta natal es una carta horaria con muchas respuestas, ¿de acuerdo?, en diferentes áreas de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, en el fondo, es por eso que no diferencio entre lo que son cartas natividades y lo que son horarias, porque en el fondo la base técnica es la misma y hay que saber hacer lo mismo. Lo que pasa es que en una natividad es bastante más complicado porque en una natividad tienes que manejar muchos significadores. Es que una carta manejas muy pocos, pero que lo que me vengo a referir es que si tú has descubierto la manera realmente de construir una horaria cuando tienes varias preguntas orientadas dentro de una sola consulta, lo vas a hacer bien cuando tengas que hacer una natividad. Bien. Y la narrativa de la carta natal será una narrativa más coherente, será una narrativa mucho más cercana a las verdaderas inquietudes de la persona. Porque existe la idea de que la carta natal es un hecho para un momento dado de la vida y que se hace para siempre. No, la carta natal es algo que va creciendo con la persona, porque van cambiando nuestros intereses y a través de nuestros intereses, esas pautas que se repiten una y otra vez, pues van adquiriendo una dimensión enriquecida, viéndola desde muy diversos puntos de vista. Las mismas cosas vistas desde diversos puntos de vista. Lo que también estábamos comentando antes. O sea, en el tema de varias personas planteando preguntas similares en un momento similar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se resuelve eso? Pues porque en general las personas cuando matizan u orientan las preguntas Pregunta. cuando uno le va dando las respuestas de manera diferente.
porque somos diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, eso que estábamos diciendo antes es un recurso, que es decir, por ejemplo, yo tengo una pregunta sobre relaciones, ¿no? Con un ascendente Sagitario. Bueno, el ascendente Sagitario es la casa 5 de esta persona, pongamos por caso en su carta natal. Con lo cual, y para otra persona a lo mejor es la casa 1. ¿Me explico? La pregunta es la misma, ¿vale? Y el mapa es el mismo, pero afecta a la radical de una manera diferente. Claro, claro. Está orientado a un factor de la carta natal de una forma distinta. Luego también hay que valorar otro aspecto que está desgraciadamente muy poco evaluado dentro de la tradición moderna. Incluso hay gente que lo posterga, ¿no? O sea, los términos. Claro. Los términos. La regencia de los términos. Cierto. Que es una dignidad muy importante, ¿eh? Cierto. O sea, vamos a ver. Estamos viendo la dignidad de exaltación, pero, por ejemplo, vemos la dignidad de exaltación, pero la dignidad de exaltación no es una dignidad de domicilio. Porque la exaltación es la entrega de una... La entrega de una... Es recibir a un planeta como si se tratara de un invitado de honor. No deja de ser un planeta peregrino. Es un planeta peregrino que recibe del regente del signo, ¿de acuerdo? Sí, pero un planeta en exaltación no es peregrino. No se encuentra en su domicilio. Pero tiene dignidad de exaltación. Claro, tiene dignidad. Tiene dignidad de exaltación, es como si yo... Sí, está de vacaciones, está en Punta Cana en un all inclusive con buffet y con masajista. Que me encanta esa manera que tienes, me gusta mucho esa manera que tienes de decirlo. O sea, tú tienes dignidad en mi casa, porque puedes venir a mi casa, ¿de acuerdo? Y yo te recibiré como si fueras Dios, ¿de acuerdo? Claro. Exaltado. Ahora bien, es mi casa. Claro. Mi casa es mi domicilio. Pero es más, te diré, o sea, tú vienes a mi casa y te alojas en la habitación de mi hija, ¿de acuerdo? Es la habitación de mi hija, ¿eh? Estás exaltado, pero es la habitación de mi hija. La habitación de su hija. O sea, tiene dignidad de domicilio la hija porque está en sus términos. En cambio, tú eres un invitado. No dejas de ser un planeta peregrino, aunque estés exaltado. Entonces, ahí hay un factor muy importante a tener en cuenta que se olvida muy frecuentemente, que está muy presente en la astrología helenística y no en la astrología medieval. O sea, por ejemplo, se considera la recepción de un planeta cuando, por ejemplo, Marte está en Libra, ¿de acuerdo? He recibido una exaltación por Saturno y Marte le entrega su naturaleza a Saturno. ¿Vale? Perdón, Saturno. Saturno sí. Entendí. Perdón, sí. O sea, hay una recepción y por lo tanto una entrega a la naturaleza, ¿de acuerdo? Como si fuera en realidad una recepción por domicilio, ¿de acuerdo? Como si fuera una recepción por domicilio. Pero no es una recepción por domicilio. No lo es, no. Porque cuando se produce una recepción y el planeta que recibe es un planeta en exaltación, en realidad, ¿quién es el dueño de la casa? Es el planeta, ¿de acuerdo? Que es dueño de ese signo. Con lo cual, si por ejemplo Marte está en Libra, como estábamos diciendo, Saturno recibe a Marte, Marte le entrega su naturaleza a Saturno, ¿de acuerdo? Marte le entrega su naturaleza a Saturno no porque aprecia a Saturno, sino porque aprecia a Venus, que es la dueña del domicilio. Entendido. Se convierte en un benefactor de Saturno, ¿de acuerdo? En atención a la lealtad que le debe a Venus. ¿Me explico? Claro. Entonces no podemos, con lo cual ahí tenemos que existen dignidades que son dignidades por domicilio, existen dignidades que tienen otras características diferentes, como por ejemplo la dignidad por trigonocracia o por regencia de triplicidad o la dignidad, claro. o la dignidad por exaltación, que son planetas que no están en su domicilio, que no están en un lugar que sea propio en el signo, ¿de acuerdo? Pero que tienen poder. Volviendo a la pregunta, ¿cómo eso aplica al horario que estaba mencionando en relación a la exaltación y cómo era la dignidad del término o del bound? ¿Cómo eso influye en el horario? Pues hombre, como decían por ejemplo los árabes, decían que cuando un planeta se encuentra en términos de otro,
es, como, primero, cuando un planeta se encuentra en sus términos, se encuentra como en un ambiente que es familiar a él. Sí, Y por lo tanto está motivado por tiene sus cierta propios asuntos. autosuficiencia, sí. Y la idea es, por ejemplo, pues eso, pues yo evidentemente, mi hijo, por ejemplo, ha cometido una tropelía en casa, ¿de acuerdo? Se ha metido en su habitación y es mi casa, ¿no? Pero yo tengo que entrar llamando a la puerta. ¿Por qué? Porque ese es su ambiente, es un ambiente en donde esa persona se siente seguro, es su ambiente privado, ¿no? Y cuando yo me encuentro en la habitación de otro planeta, allí, de alguna forma, todo lo que representa la motivación que está supeditada a la del regente del signo, ¿de acuerdo? Está centrada en lo que representa ese planeta, con lo que representa ese planeta en cuanto a su significado tópico, lo que representa las dos casas que domina, ¿de acuerdo? Claro. O sea, las dos casas que rige. Con lo cual, implica la motivación ulterior que tiene un planeta en ese grado, en ese lugar. Y por lo tanto es muy importante, es como saber en qué está pensando el planeta cuando está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Excelente. Para ir cerrando esta conversación, antes de las últimas preguntas, yo le quería comentar que en mi experiencia, pues, estas técnicas antiguas de horarias, puestas en prácticas en el mundo moderno, muchas veces uno se encuentra con el hecho de que muchas personas no tienen preguntas que preguntar o sencillamente quieren algo general, algo pues, superfluo, y como yo lo mencioné, si uno no se abre al universo, el universo no se abre a uno. ¿Esa ha sido su experiencia haciendo horarias de que la mayoría de los clientes pues realmente no tienen nada importante que preguntar, o que generalmente las preguntas, digamos, trascendentales o que guardan cierta relevancia profunda en el cliente son minoritarias, o sea, que no son la norma? ¿Esa ha sido su experiencia o ha sido diferente? Yo creo que mucha gente va al astrólogo por curiosidad Claro. y por ponerle también un compromiso. Pero si te digo la verdad, cuando tú le estás explicando una situación, estás explicando cómo está configurada una carta, y no solamente ocurre con la horaria, también ocurre con la natal, con cualquier tipo de carta. Si tú realmente lo estás haciendo de manera precisa y vas a lo concreto y realmente estás haciendo bien tu trabajo, la verdad es que normalmente lo que genera es una especie de sobrecogimiento por parte de la persona. Por reconocer que verdaderamente lo que le estás explicando es cómo suceden las cosas, cómo las cosas están configuradas, o incluso en determinados momentos una situación de rechazo y de retraimiento, ¿no? Como si estuvieras entrando en su área íntima, ¿no? En su área de intimidad, ¿no? Que le estás explicando una serie de cosas, estás dando con una serie de puntos que son puntos álgidos, que son puntos, por decirlo así, sensibles dentro de lo que es la complexión de la persona, y de alguna manera la persona se cierra, se encastilla o se cierra hacia adentro, ¿no? Y quiere que de alguna manera la cosa se vuelva neutra, que no haya tanta tensión por estar mencionando cosas que en realidad son muy íntimas, ¿no? Eso pasa en la horaria, eso pasa en la natal, eso pasa siempre que hay una consulta. Muchas veces el astrólogo se da cuenta de que está penetrando en un área privada de la persona. Entonces, cuando uno se plantea verdaderamente qué es lo que pensaba esta persona, o sea, verdaderamente pensaba que tú no ibas a poder penetrar en lo que representa la carta horaria o la situación. A mí me ha ocurrido muchas veces gente que me pregunta por temas familiares, o por temas de una venta de una casa, o por temas de relaciones, en una carta horaria, ¿no? Y que estás levantando la carta horaria y de repente dice, no, pero que para, no me expliques más, esto es de mi incumbencia. Y entonces cuando le dices, pero ¿y cómo te voy a dar una respuesta? Si ¿Para qué fuiste si a no un entramos, astrólogo? Exacto. ¿para qué fuiste al astrólogo? ¿No? Claro. O sea, no te preocupes, que yo no se lo voy a decir a nadie, no te preocupes, esto va a quedar entre tú y yo. O sea, aquí tiene que haber una relación de mutua confianza, tiene que haber una relación en la cual yo pueda penetrar en tu espacio, ¿de acuerdo? Para darte una respuesta que te satisfaga y te permita resolver tu duda o tu problema, ¿no? Claro. No lo sé, yo lo veo desde ese punto de vista. Y para ir cerrando ya, Albert, ¿qué usted les recomienda a las personas que están viendo esta entrevista, que quieren aprender más respecto a la astrología horaria? ¿Qué le puedes recomendar? ¿Qué libros le puedes recomendar? Porque la realidad es que, y esto es algo que no hemos tocado, pero la horaria tiene un uso trascendental en el sentido práctico de que la mayoría de las personas no saben su hora de nacimiento, punto. Y Sí. en la práctica, pues uno se da cuenta de eso
continuamente de que las personas o no saben su hora de nacimiento, y si la saben no es por certificado de nacimiento o por acta de nacimiento, mejor dicho, como se dice allá. O sea, ¿qué usted le puede recomendar a las personas a los astrólogos, verdad? Porque usualmente pues uno aprende horaria después de aprender natal, en teoría, ¿verdad? ¿Qué usted les recomienda a estos astrólogos que quieren pues agrandar su oferta o quieren adentrarse y explorar este ámbito de la astrología? Vamos a ver. Existen textos muy buenos de astrología horaria. Existen textos muy buenos y desde mi punto de vista erróneos en algunas cosas y acertados en otras. El principal, sí, o sea, que al menos en el ámbito de la astrología occidental, o sea, tenemos, por ejemplo, el libro de Appleby, tenemos, por ejemplo, el libro de texto de Crowley, tenemos, por ejemplo, otros textos que están ya pues, en astrología cristiana, William Lilly, ¿de acuerdo? Y además vemos como estos astrólogos, que son astrólogos que han hecho textos de horaria, se lanzan entre ellos mismos sus propias pullas. O sea, en el texto de Crowley vemos que dice que Lilly se equivoca en esto, en esto y en esto. En el texto de Appleby, pues que Olivia Barclay se equivoca en esto y en esto. Yo lo veo de esta manera, yo lo veo de esta otra. ¿De acuerdo? Marion March, por ejemplo, mata a muchos astrólogos que también enseñan horaria. Y esa es la norma astrológica. Los astrólogos no se llevan bien usualmente. Sí, no, nos tiramos los tejos los unos a los otros, nos tiramos platos a la cabeza, ¿vale? Pero que lo que me vengo a referir, y eso no se ve, por ejemplo, en el ámbito de la astrología medieval. O sea, cuando tú ves a Bumashar o a Ben-Ezra o a Mesalah, cuando tienen que hablar de otro, hablan bien. O sea, no hablan de los otros Son para muy ciertos. cargárselos. Son muy ciertos. Sino siempre asumen una neutralidad y también asumen cierto reconocimiento, o sea, con cierta nobleza de realmente reconocer quién vino anterior a ellos y darles tributo y rendirles tributo, disculpe. O sea, eso es algo que hoy en día, pues, muchos astrólogos, pues, no hacen en sus escritos, lamentablemente. Existe una muletilla que utiliza Zahel, Salah Bishir, en su texto sobre los juicios, cuando se refiere, por ejemplo, a Masalá, ¿de acuerdo? O sea, él ya deja de decir Masalá, sino empieza a decir aquel a quien Dios quiso hacer un maestro. Amén, muy bonito. O sea, cuando se refiere a lo que habla Masalá, dice lo que dijo aquel a quien Dios quiso hacer un maestro, lo que dijo aquel a quien Dios quiso hacer un maestro. Es como una especie de muletilla de respeto, pero por encima de todo, lo que ves en la astrología árabe medieval, ¿de acuerdo? Es una gran coherencia en cuanto a los principios técnicos. O sea, no hay grandes contradicciones. O sea, sí hay visiones en algunos aspectos matizadas, donde vemos algunas diferencias, pero en general las técnicas están muy consolidadas. Y cuando nosotros vemos los astrólogos que en estos últimos tiempos han venido a rehabilitar la tradición, nos sorprende por qué son tan afectos, de acuerdo, a hablar de la fase concreta de la astrología medieval, que es la etapa árabe. O sea, ¿por qué Benjamin Dykes? ¿Por qué Robert Zoller? ¿Por qué Robert Hahn? ¿De acuerdo? ¿Por qué Robert Smith? ¿Por qué todos esos autores están muy centrados en traducir obras de los árabes? Pues porque los árabes son muy coherentes y en ese sentido ofrecen unas pautas prácticas que son muy coherentes y tienen mucha coherencia. O sea, las técnicas son las mismas, utilizan las mismas técnicas, los mismos principios y, por decirlo de alguna manera, son muy sistemáticos y muy prácticos. Y más que referirse a los griegos, ¿no? O sea, lo hacen con los árabes porque de alguna manera los árabes tenían eso, ¿no? Y lo vemos, o sea, traducciones de autores árabes. Yo, por ejemplo, he recuperado el texto de Robert Zoller, su texto lo he recuperado muy recientemente, su diploma de astrología medieval, ¿de acuerdo? Es un curso maravilloso, ¿de acuerdo? Y allí él habla de por qué está una astrología medieval para explicar astrología tradicional árabe, y habla de los árabes, y habla de Bonatti, ¿de acuerdo? Que en el fondo Bonatti es un astrólogo árabe, porque todo lo que toma, su mecánica, es la astrología de los árabes.
Pero volviendo a la pregunta que le estaba mencionando, ¿qué les recomienda a las personas que quieren Yo lo estudiar? que le recomiendo a una persona que quiera estudiar astrología horaria es que aprenda astrología horaria como aprendían astrología horaria los griegos o como la aprendían los árabes, que es con un astrólogo horario que esté ejerciendo. Excelente, excelente. O sea, Albert, con un maestro, porque el maestro puede ser bueno o el maestro puede ser malo, pero por encima de todo el maestro que te va a enseñar te va a dar práctica, ¿de acuerdo? Te va a llevar a la práctica y te va a llevar a resolver temas concretos. Y tú cuando estés estudiando con un maestro vas a estar estudiando con temas de consulta de este maestro y vas a ver cómo él se desarrolla profesionalmente. Y de la misma manera que enseñar a un cachorro, de acuerdo a que se convierta en un perro pastor, no lo va a hacer el pastor, lo va a hacer el perro pastor al lado del cual pongas al cachorro. Eso siempre funciona así. Si tú quieres formar a un astrólogo, tienes que poner un astrólogo. Entonces, sí, los textos son importantes, pero es mucho más importante tener a alguien que te señale el camino. O sea, un buen astrólogo. Trabajar excelente. con un buen astrólogo. Albert, de O con verdad, uno malo, pero a través de la práctica. Mm. Albert, Dime. muchas gracias, de verdad. Le agradezco mucho esta charla que nos dio. Le quería Sí. preguntar si hay personas que quieren contactarla a usted para servicio, ya sea de carta natal o de carta horaria. Conozco que tiene una escuela astrológica. ¿Dónde las personas pueden contactarlo a usted si desean contactar su servicio o asistir a su escuela en España? Pues bueno, a través de Logos Astrológico en Facebook, por poner un ejemplo, y a través de mi propia cuenta de Facebook, que es lo que yo más utilizo, Albert Masdeu en Facebook, y Logos Astrológico como la escuela que nosotros tenemos, Luis y yo tenemos, ¿de acuerdo? Ahí estamos dando cursos continuamente, estamos dando cursos continuos donde estamos claramente orientados precisamente a eso que estaba diciendo. O sea, ahí lo que no se puede negar por encima de todo es que se está haciendo astrología práctica todos los días. O sea, estamos trabajando con cartas todos los días y explicando las cartas todos los días y construyendo cartas todos los días. Genial, Albert, ¿Mm? de verdad, se lo agradezco un ¿Mm? montón. Cualquier cosa, yo aquí abajo en la descripción del video voy a dejar todos los enlaces para que las personas que estén interesadas puedan contactar. Albert, ¿algo más que quiera decir antes de despedirnos? No, simplemente agradecerte que hayamos podido tener esta conversación, que la verdad es que ha sido muy satisfactoria para mí. Ha sido un verdadero placer. No, de verdad, y yo aprendí muchas cosas porque como le mencioné, la horaria que yo hago es la védica y hay ciertas ¿Mm? cositas que son diferentes a la occidental y a la tradicional, pues helenística, árabe, medieval, renacentista. Pero de verdad, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que hay muchas personas que le van a gustar esta entrevista. Nos vemos en la Ajá, próxima. Ah, diga, ¿qué muy iba a bien. decir? No, no, nada, que un placer. ¿Mm? Nos Bueno, vemos. pues nada, Cuídese. nos vemos. Chao, chao, chao.